Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida. Un día más, es un honor para todos nosotros poder estar aquí y le damos las gracias por compartir su tiempo, ese precioso tiempo que Dios nos da y que tenemos que ubicarlo en la forma correcta, tenemos que administrarlo, debemos de ser buenos administradores de la gracia, del tiempo, de los recursos, de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado. Y en este caso vamos a empezar la parte devocional con un tema muy interesante que empezamos la semana pasada. Y es que nosotros somos como árboles plantados. Fíjese qué importante es esto. Los árboles se plantan y nunca por sí mismo Dios lo va a arrancar de un lugar y lo va a llevar a otro. Es algo que el ser humano sí hace. Es algo que el ser humano como una maceta coge, la mueve, la pone en un lugar o la pone en otro. Pero sin embargo, Dios no actúa así. Dios nos planta como le plantó a usted en su hogar, como le plantó un papá, una mamá, como le ha dado un hijo, una hija, o le ha dado un esposo, una esposa. Y ese es el lugar, el ambiente, el ecosistema, si me permite la expresión por similitud al árbol, en el que nosotros tenemos que desarrollarnos, echar raíces, fundamentarnos y crecer. Ahora, fíjese usted que vamos a ver en Marcos 8, que vino, versículo 22, luego Jesús a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Mire usted, lo saca fuera de la aldea, escupe en sus ojos, pone las manos encima. Lo primero que el ciego va a ver cuando recobra la vista, la pregunta es sencilla, ¿verdad? Lo que tiene delante. ¿Y a quién tiene delante? A Jesús, su sanador, su maestro. En ese instante le pregunta a Jesús, ¿ves algo? Y en ese instante, él mirando y enfocando su mirada, dice: veo los hombres como árboles. Observe bien, veo los hombres como árboles. Este ciego de nacimiento había palpado árboles, sabía que tenían ramas, sabía que daban sombra, sabía que daban fruto, sabía que de alguna manera echaban raíces. En ese momento eran como inmóviles, sabía que el árbol seguramente bajo cuya sombra en verano él se recostaba, siempre estaba en ese lugar. Si algo sabía el ciego, es que el árbol da protección. Si algo sabía el ciego, es que un árbol está siempre en el mismo lugar. Para usted y para mí es sencillo buscar una sombra porque tenemos ojos, pero para un ciego, cuando hay 40 grados, 47 grados, como aquí en Murcia, imagínense, en aquella tierra de Israel, en aquella tierra también son temperaturas extremas y para un ciego es fundamental saber dónde hay una sombra. Así que él sabía que los árboles están en ese mismo lugar y lo primero que identifica a Jesús y todo lo que ve alrededor, porque están todos mirando inmóviles, es veo a los hombres como lo que él tenía como un parámetro de árbol. Mire, esto es sumamente importante porque aquí hay un vínculo espiritual, hay una referencia, hay una tipología de que el ser humano, el hombre, es como un árbol a los ojos de Dios. Es como el árbol tiene que dar fruto, tiene que ofrecer protección y tiene que tener una raíz, así deben de ser nuestras vidas. Y yo quiero que vayamos a Génesis en el capítulo 3. Fíjese, porque nosotros vamos a ver que jamás Dios trasplanta un árbol, lo hace el ser humano, quizá para reforestar, quizá después de un incendio, quizá por negocio económico, ya que los olivos de cientos de años son muy cotizados y son como un negocio el poder venderlos. Pero mire usted que Dios, dígame un solo caso donde un árbol en la Biblia ha sido movido de un lugar a otro. Y nuestra vida debe de ser así, como el monte de Sión, que no se mueve. Así es Dios y así tiene que ser el que lleva el ADN de Dios. En Génesis 3, versículo 21 dice, después de la caída de Adán y Eva, y Jehová Dios, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando la Trinidad,
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Escúcheme, el árbol de la vida que estaba en el huerto, en el centro del huerto del Edén, no es nada más que Jesús. Está representando a Jesús. Jesús es el que da la vida eterna. Después lo vamos a ver con unos versículos. Pero dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Quién es el que nos da la vida eterna? Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Juan 3:16, dio el árbol de la vida para que todo aquel que en él crea, de él coma, se alimente, tenga vida eterna. Así que al ver el problema de que el Edén fue creado para el hombre, al ver Dios el problema de que podía tener vida eterna con el pecado y con la maldad, cosa que no interesaba ni a la raza humana ni al plan de Dios, ¿qué hizo Dios? Tenía una alternativa. La alternativa era quitar el árbol de ahí, pero no tocó el árbol. Mire usted la profundidad de esa afirmación. Dios no quitó el árbol de la vida, porque los árboles son plantados y no se pueden trasplantar. Pero sí quitó a Adán y a Eva de aquel lugar para que no extendieran su mano. Y eso nos hace referencia de que un árbol a los ojos de Dios no es tocado porque el Creador, así como un bebé en el vientre de su madre, el aborto es algo terrible para Dios porque fue plantado en el vientre de la madre. Eso nos está hablando que nosotros que somos como árboles, que el ciego vio a Jesús y vio a los demás que estaban alrededor como árboles dispuestos, están preparados para dar fruto en su ceguera y cobrando nitidez poco a poco, como si colirio hubiera entrado en sus ojos. Dios le permitió ver una visión espiritual. Y es que el ser humano está llamado a ser árbol, un árbol que fructifica el fruto del Espíritu. Y dice ahí la palabra que entonces, para que no coma y viva para siempre, lo sacó Jehová, versículo 23, del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, pero no al árbol. Echó al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Fíjese que usted y yo tenemos un gran privilegio porque ha venido a nosotros el árbol de la vida. Jesucristo vino. Quiero demostrarle que Jesús es el árbol de la vida. Hay unos versículos que vamos a leer, ya hemos dicho Juan 3:16. Dice en Juan 11:26, dice la palabra de Dios. Léalo conmigo si puede. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El árbol de vida. El que crea en él, aunque esté muerto, vivirá. Va a vivir. Hay vida. El que come del árbol tiene vida eterna. Dice también en Juan 10:28, un poquito antes, dice la palabra de Dios, hablando en el 27, Juan 10:27, perdón. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. El árbol de la vida es el único que puede proporcionar vida. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese qué poderoso. Nadie le puede quitar la vida eterna ni arrebatar. Y en Juan 8:51, mire lo que dice la palabra de Dios, por no hacerlo más extenso. De cierto digo que el que guarda mi palabra, el que come del fruto que es el árbol de vida, que es Jesús, el que come la palabra, de cierto digo, el que guarda la palabra, nunca verá muerte. Es árbol de vida. Y no vamos a entrar, pero miren Apocalipsis, si usted quiere, tiene curiosidad. Miren Apocalipsis 2:7, 22:2, 22:14 y 22:19. El árbol está en la santa ciudad, está en el centro entre dos ríos y da sanidad a las naciones. Está hablando tipológicamente de Jesús. Ahora, mire usted, rápidamente, el Salmo 1:3 dice que bienaventurado es el hombre que se deleita en la palabra de Dios. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Dios quiere verle a usted como un árbol. Y en Jeremías 17:8 dice la palabra de Dios que el que no confía en la carne, sino en Dios, bienaventurado el varón, la mujer que confía en Dios, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que extiende sus raíces. La característica de un árbol es que extiende raíces. Es que no se mueve, pasa un huracán y ahí queda. Hay imágenes que usted puede ver en Google que los árboles están totalmente torcidas, sus ramas, sus hojas, lo que es todo el tronco, porque ha pasado un huracán, pero sigue ahí firme. Y dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, la prueba. Cuando viene la persecución, sus hojas estarán verdes en años de sequía y no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Dios quiere que usted y yo demos fruto, el fruto del Espíritu. Y yo no quiero alargar mucho. Permítame 2 versículos más y terminamos este tema, que es muy interesante. En Isaías 61:3 dice que nosotros seremos llamados plantío de Jehová. Mire qué bonito. Hay personas que para producción de tomate o de algún tipo de verdura han inventado un ecosistema intensivo de luces, invernaderos, donde están 24 horas proyectando luz especial para que esté en continuo crecimiento sin lapsus de tiempo. Es importante que usted entienda que si el ser humano ha hecho eso por una plantación que le da dinero, ¿cuántos lo hacen con plantaciones psicotrópicas como la marihuana, por ejemplo? Y ponen ventiladores y calor y ponen luces 24 horas por interés económico. Pues mire usted, todo lo que nosotros vemos en la tierra es imitado en una mala intención del hombre, obviamente, pero es imitado de lo que Dios creó ya. Dios quiere amamantarnos, cuidarnos para que seamos su plantío. Mírese usted como plantío de Jehová, como algo que Dios cuida, que Dios cerca, que Dios quiere que usted dé un fruto hermoso, que Dios quiere que usted crezca, que dé fruto de vida, que Dios quiere usarle en medio de este mundo de maldad para traer esperanza, para hacer donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la vida eterna. Donde abunda muerte, sobreabunda vida eterna. Usted y yo somos llamados ahora a ser como Jesús, árbol de vida en este mundo de tinieblas. Si usted duda, yo quiero hablarle del Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Ahí termino. ¿Cómo nosotros podemos ser árbol de vida? Plantado usted en su iglesia, no se mueva de su lugar, no se deje llevar por comentarios, por críticas, por murmuraciones. Si Dios le plantó en un lugar, quédese en ese lugar. No somos una maceta, somos árboles plantados. Una maceta la puede usted mover, la puede poner aquí, la puede poner acá, la puede poner en este lugar, la puede poner donde usted quiera. Y hay muchos cristianos, tristemente, salvo que Dios envíe a una persona, salvo que haya pecado en una iglesia y se haya retirado, apartado, fascinado y apartado de la sincera fidelidad a Cristo, usted debe de ser fiel a la iglesia donde Dios le plantó, porque solo los justos florecerán y la flor viene antes del fruto cuando están plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y aún en la vejez, aún en el periodo de la madurez, ahí estarán vigorosos y verdes para demostrar algo. Y es que el Señor es recto y es la roca de nuestra salvación y no hay injusticia en Él. Hay otras cosas, pero ahí lo vamos a dejar. Yo quiero orar para que Dios levante árboles. El árbol sostiene el terreno. El árbol hace que la erosión no se lleve un camino. El árbol da vida a otros animales. El árbol da sombra. El árbol da fruto. El árbol oxigena, es un pulmón. Usted y yo tenemos que oxigenar este mundo intoxicado por el veneno del pecado. Usted y yo tenemos que dar estabilidad en la iglesia donde Dios nos planta para que la erosión y el ataque del enemigo no abra surcos. Usted y yo tenemos que estar plantados en la casa del Señor. Usted y yo tenemos que dar fruto. Usted y yo tenemos que arropar, hospedar, albergar al que está desanimado, desalentado, decaído, deprimido, atacado, como aquel samaritano que fue atacado por los ladrones. Usted y yo tenemos que dar sombra y usted y yo tenemos que ser plantío de Jehová.
Vamos a orar. Les siembro este reto hasta que volvamos en el próximo programa. Estas vacaciones, mediten esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada persona que ha seguido este programa para que tú pongas el vivo celo, deseo de poder ser plantío de Dios. De que podamos decir, yo soy un árbol plantado por Dios en la iglesia donde Él me ha llevado y voy a echar raíz y voy a dar fruto. Esa es mi honra, ser plantío de Jehová, plantío de Dios. Una plantación que Él mima, una plantación que Él con mucho cuidado y con mucho cariño y amor supervisa. Y que nosotros tenemos el privilegio, gran privilegio, de poder dar el fruto que Él espera, porque somos la extensión de su mano, de su reino, de su propósito, y tenemos que oxigenar en un mundo tóxico por el pecado, y tenemos el deber de llevar el fruto que es la salvación de las naciones y el fruto del Espíritu. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser fieles al lugar donde Dios nos plantó y a no movernos fácilmente de nuestra manera de pensar y de tu voluntad. Yo bendigo a cada persona, Padre. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada persona que nos sigue. Levanta al caído, fortalece al débil y da vida al que está en muerte. En el nombre poderoso de Jesús y para tu gloria. Amén. Y vamos a ver un vídeo y volvemos en unos minutos, con la tertulia acerca de un tema que tenemos a medio. Ahora le explicamos. Dios le bendiga, no se retire. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? Simplemente es un tiempo donde nos dedicamos a buscar a Dios y nos abstenemos de alimentos y en muchos casos de agua. Pero este es un tiempo definido por el Espíritu Santo. No es una regla de días que tengas que tener, sino que puede ser por mediodía, un día, 3 días, 40 días, lo que el Espíritu Santo te indique. Pero ¿será algo aún vigente hoy? ¿Qué beneficios trae a nuestra vida espiritual? Hoy lo sabrás aquí. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que los israelitas por lo general ayunaban por la razón incorrecta. Dice que ellos ayunaban para debatir y contender entre ellos. También oprimían a sus trabajadores. Pero el ayuno bíblico es un tiempo de humillación delante de Dios por un asunto, por un tema, por un problema que haya en nuestras vidas, en nuestras familias. Y este tiempo es un tiempo no para mostrarnos delante de los hombres, sino más bien para meternos íntimamente con Dios y muy acompañado de la oración y la lectura de la palabra. Ese es el secreto del ayuno, la búsqueda de Dios, apartarnos de la vida cotidiana, de la vida que pasamos siempre y dedicarnos un tiempecito para pasarlo solamente con Dios. Ayunar trae grandes beneficios hacia nuestra salud. De hecho, en países como Alemania, Francia y Suiza, algunos médicos recomiendan en ciertos casos un ayuno en vez de tomar ciertas medicinas. Pero más allá de los beneficios a nuestra salud que el ayuno tenga, también los beneficios espirituales son increíbles. Primeramente, el ayuno humilla nuestra carne. La palabra nos dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. De manera que llenarnos del Espíritu Santo y estar en comunión con Él es la manera más segura que la Biblia nos da para vencer las tentaciones y vencer nuestra carne y hacer que ella mengüe para que nuestro espíritu crezca por el poder del Espíritu Santo. Por esto el ayuno es tan necesario, porque humilla a nuestra carne al quitarle el alimento a nuestro cuerpo e incrementa o fortalece nuestro espíritu al llenar nuestro ayuno con la palabra de Dios y la oración. No es casualidad que las personas más humildes en la Biblia, Moisés y Jesús, eran personas que ayunaban. La segunda razón por la cual el ayuno es tan importante es porque nos da poder y unción.
Los discípulos le preguntaron a Cristo por qué razón ellos no pudieron reprender el demonio de un muchacho. Y él les dijo que ese género no salía si no era con oración y ayuno. De manera que Cristo nos enseñó que hay géneros satánicos que no salen si no es con ayuno y oración. El ayuno nos da poder, afila nuestra arma espiritual para vencer las acechanzas del enemigo. Ahora, ¿tendremos que ayunar en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto? La respuesta es sí. A Jesús una vez le preguntaron por qué razón sus discípulos no ayunaban como los de Juan el Bautista y de los fariseos. Y él les dijo que mientras estaban de fiestas no podían ayunar, pero que habría un momento cuando el esposo sería quitado y entonces sí ayunarían. En el nuevo pacto, en la Biblia, vemos ejemplos múltiples de personas que ayunaron para buscar a Dios. Por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron llamados para la obra misionera juntos, justo en un momento donde estaban ayunando y buscando a Dios. El ayuno no es un requisito para ir al cielo, pero si quieres ser eficaz en tu vida espiritual, el ayuno será una herramienta vital para romper cadenas, vencer tentaciones y humillar tu propia carne. A propósito, nuestro ejemplo, Cristo, ayunó 40 días y 40 noches. Seamos imitadores de Él. Dios te bendiga. Muy interesante acerca del ayuno, hemos aprendido, seguro que va a ser inspirador para su vida. Y tenemos nuevamente aquí a nuestro habitual, ya se ha hecho permanente, echado Fijo. raíz, hablando del anterior tema. Tengo contrato. Tienes raíces, ¿eh? Ya fijo. Ya sí. no te podemos trasplantar. No, yo he echado mis raíces. Hay que portarse bien. Sí. Bueno, pues Eusebio Perona, pastoreando en Mula, en Sangonera, La Seca y aquí también colaborando. Y bueno, estamos hablando de temas muy interesantes. Si quieres, puedes hacer un resumen. Sí, podemos hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado hasta ahora. En el último programa, creo que estuvimos hablando sobre hemos sido llamados para servir, ¿no? Es el llamado que Dios nos hace a todos aquellos que nos reconocemos, digamos, cristianos, pero cristianos nacidos de nuevo, ¿no? Jesús dijo que cuando servimos a los demás, estábamos sirviéndole a Él. Eso lo vimos en Marcos capítulo 25. También en Santiago 2:17, Santiago nos demuestra, nos dice que con el servicio a los demás demostramos también nuestra fe. Así es. Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. La fe que no actúa de acuerdo a lo que se cree es una fe que no sirve para nada. Veíamos también cómo el pueblo de Israel practicaba, como hemos visto en el vídeo, practicaba un ritual que era el ayuno, que era un mandamiento que Dios instituyó en Levítico. Y lo debían practicar, el caso es que no lo practicaban así, pero lo debían practicar para pedir ayuda cuando estaban de luto, cuando tenían algún problema, algún fallecimiento de un familiar, como señal también de arrepentimiento, Claro. y cuando tenían que tomar decisiones para pedirle a Dios sabiduría. Entonces, esos eran, digamos, los motivos por los que Dios instituyó el ayuno. Pero el problema estaba en la motivación con que lo hacían. Y ahí se equivocaban, porque el ayuno debe demostrar siempre humildad y dependencia de Dios, nunca vanagloria e hipocresía, que era lo que ellos practicaban. Ellos, dice la Biblia, que lo hacían para su propio bien, como veremos en Isaías 58, que analizaremos, ¿no? Y cuando decíamos también la semana pasada que cuando se ayuna, nuestra mente puede percibir mejor, digamos, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Más sensible a la voz de Dios. Claro, el cuerpo... Los receptores se activan. El cuerpo, digamos, se queda sin su alimento y entonces la mente está más, digamos, abierta a percibir lo que Dios quiere hablar. Se abren los canales de recepción, se limpian las frecuencias. Se desintoxican, digamos, los tubos de acceso a la presencia de Dios, ¿no? También decíamos que en la sociedad en que vivimos... Eso es como limpiar los filtros del coche. Correcto, o del aire acondicionado. El aire acondicionado. Así hay más fluir, Hay fluir más fluir. mayor. Entonces, si no se limpian los filtros... Y además, físicamente, sin hablarlo en el tema espiritual, el ayuno también es necesario precisamente para la desintoxicación. Y se limpian los filtros. Se limpian los filtros. Hígado.
es bueno por eso, ¿no? Decíamos Pero que no debe de ser la motivación. No, que hay que gente que lo hace para adelgazar. Claro. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Para tener un buen físico, ¿no? El ayuno es un arma espiritual y hay que usarlo con sabiduría. Con sabiduría, exactamente. Entonces decíamos que en la sociedad en que vivimos, cuando andamos lejos de Dios, esto nos esclaviza en vicios, en ataduras, en problemas familiares, en depresiones, crisis de ansiedad que se llama, escasez, falta de perdón también. Cuando andamos lejos de Dios no sabemos perdonar ni tampoco pedir perdón. También existen resentimientos y todo esto nos lleva, digamos, a lo que se llama muerte espiritual. Estamos en el mundo en que vivimos actualmente, como vive de espaldas a Dios, quieren quitar a Dios completamente de la sociedad, pues ocurre todo esto. Que el ser humano se esclaviza, el ser humano se llena de vicios, que hay muchos, de problemas familiares, que hay demasiados, ¿no? Sí. Y nos lleva a esa también crisis, a esa enfermedad de este siglo, que es la crisis de ansiedad, ¿no? Claro. Que se oye mucho. Que la pastilla no lo cura, simplemente de alguna forma te duerme, pero la ansiedad sigue. Porque la raíz no está accesible a un medicamento. No. La raíz es la ausencia de la paz de Dios. Correcto. Es la ausencia del orden de Dios. La paz de Dios es necesaria. La paz entre los hombres es buena, pero la paz con Dios es la más importante, sí, porque te hace estar bien con los hermanos, con la familia, con el ser humano que nos rodea, pero también es la paz con Dios. Y eso viene con la justificación de Jesús, y luego andando en el Espíritu viene el amor, el gozo, la paz. Es imposible tener paz si no andamos en el Espíritu, en obediencia, sujeto. Es imposible. Podrás tener momentos, digamos, de cierta paz, tranquilidad, de calma, de tregua, pero paz no. Como en una guerra hay momentos de tregua, pero no hay una vida en paz, porque el cristiano verdadero, aún en la guerra, tiene paz. Claro. Acuérdate que el ejército que estaba intimidado por Goliat, dice que estaba temblando, temeroso, y que no se atrevían, tenían miedo. Sin embargo, David, en ese momento, él tenía paz. Porque era un hombre del espíritu, era un tipo de hombre espiritual. Sabía que podía confiar en Dios y que la fuerza no estaba en él, porque era joven, era casi un niño. Un muchacho, le dijo Saúl. Muy joven. Entonces, pero él sabía que no iba en su fuerza. Exactamente. Que era Dios el que le daba la fuerza, le transmitía, y como creía plenamente y firmemente en él, sabía que iba a vencer el Y eso es lo que necesitan las personas que andan en Hoy ansiedad. en día, cuando hay tantos problemas y dificultades, necesitamos tener ese tipo de fe para soportar esos problemas. Sin duda. Hay personas que achacan los problemas a Dios cuando les vienen, mientras que no tienen problemas, hacen lo que quieren. Se drogan, fuman, se emborrachan, juegan a la lotería, juegan a los vicios, con la ludopatía, que es una enfermedad de hoy en día. Y cuando les viene la desgracia, les viene la enfermedad, les viene la ruina, entonces culpan a Dios. Por cierto, ¿has visto cómo han proliferado las casas de apuestas? Yo quiero lanzar un pequeño mensaje. Lleven ustedes cuidado. Hay una alerta de que los menores, nuestros menores, están enviciándose, están atándose. Es que se puede jugar a través de los móviles, de internet. Pero en muchas casas de apuestas, incluso kioscos, que están haciendo eso. Y yo conozco ya algún caso que en la iglesia, algún hijo de alguna hermana que no está yendo a la iglesia, ya han tenido problemas de siendo menores estar jugando a apuestas. Hacen apuestas a un coste pequeño, pero como ganan alguna vez, les dan un buen crédito y eso les envicia. Y nuestra sociedad va por un mal camino porque estas cosas van a tener unas consecuencias. Es de lo que se trata, de intentar que el niño se coja la adicción a través de pequeñas ganancias, pero claro, ellos como piensan seguir ganando más, pues entonces se van enviciando, van creando, va agrandándose el vicio y llegan a un momento en que no pueden controlarlo. Pues algunas asociaciones de vecinos, es una adicción, aquí en Murcia, algunas asociaciones de vecinos en Murcia y en alguna otra provincia se han levantado porque están haciendo cerca de colegios, cerca de institutos, están haciendo esos salones de juego y están viendo que los menores entran y están alarmados porque muchos menores ya están adictos al juego. Llevemos cuidado con nuestros hijos. Lo que hay que protestar a nivel de, digamos, de los gobiernos, del gobierno y todas estas cosas. Hay plataformas que lo están haciendo. Porque es que hay que hacerlo porque eso conlleva ruina, y ruina incluso al país. Porque personas que se juegan, claro que el Estado también recibe su recompensa, que ese es el problema, que a veces no miran por el ser humano y miran por el interés propio y por la ganancia, ¿no? Pero eso es un grave problema hoy en día que va a repercutir a la sociedad, va a repercutir incluso en nuestras pensiones, porque cuando un hombre por esos vicios se suicida, deja una familia, dejas unos hijos huérfanos, dejas una esposa igual sin trabajo, y eso, ¿quién lo va a recurrir? ¿Quién lo va
el Estado tendrá que hacerle frente a eso. Entonces, a veces miramos lo que es el beneficio, pero no las consecuencias que trae. Trae delincuencia y personas que atracan y acaban en la cárcel por ese vicio. Y es importante tener en cuenta una cosa. Dios estableció que toda persona tiene que trabajar con el sudor de su frente, con su esfuerzo. Eso es. No de apuestas, no de loterías. Entonces, cuando nos salimos del orden que Dios ha establecido, vienen las consecuencias, que ese es el problema. Las consecuencias graves. Bueno, continuando con el ayuno está vigente hoy en día, porque algunos creen que el ayuno es del antiguo pacto, pero como hemos visto ahí en el vídeo, el ayuno está vigente hoy en día. Es un arma, digamos, espiritual, que refuerza la oración y también refuerza nuestra fe. Sí, señor. Cuando nosotros oramos y nosotros acompañamos la oración con el ayuno, nuestra fe crece. Y luego, como hemos dicho, hay géneros que no salen si no se apoya la oración con el ayuno. Claro. Por ejemplo, el tema de la posesión, el tema de la liberación, para poder liberar a alguna persona de todas estas ataduras. Ajá. Pues igual hace falta interceder en ayuno por esa persona. La persona que tiene el problema y la persona que va a orar. Y la persona que ama a esa persona. Sí, tiene que haber una sensibilidad espiritual para fortalecer el espíritu y que la carne quede en un segundo plano. A veces queremos o pensamos que Dios tiene que hacer las cosas sin nosotros hacer nuestra parte. Y nuestra parte es reforzar nuestra fe a través del ayuno, a través de la oración continua, diaria, y a veces no queremos hacer eso, queremos que Dios actúe, pero nosotros no hacer nada. Y eso es un tremendo error, Claro. Porque nosotros tenemos que hacer siempre nuestra parte. Claro. Dios cumple la suya, siempre. Siempre. Y la cumple cuando nosotros cumplimos nuestra parte. Sabes que tiene una explicación lógica, aunque no todo lo espiritual tiene una lógica, pero los espíritus que entran dentro de las personas, cuando se abre una puerta, la ludopatía, lo que sea, ellos vienen a hurtar, matar y destruir. Ellos no tienen dominio propio ni control, por eso destruyen. Claro. Porque si uno jugara un día, pero es que enseguida te ata más, como en la pornografía y como en cualquier vicio, las drogas también, la droga, el tabaco, el tabaquismo, el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos espíritus te llevan a un descontrol y te hacen indisciplinado y te quitan. Dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal y del pecado. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que esos espíritus que no tienen mesura le llevan a la persona a hacer desorbitadamente todo. La única manera de debilitarlos, porque ellos se alimentan y crecen a través del pecado, es con ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno los deja débiles. Claro. Al no tener ellos sus fechorías de hurtar, matar y destruir, que es como cargarse las pilas, pues entonces ellos quedan debilitados y el espíritu de la persona es el que empieza a crecer y empieza a ser más sensible el espíritu a la voz de Dios y al poder de Dios. Pero que tiene una lógica. Sí, tiene una lógica. Es como un monstruo dentro de nosotros que crece cuando hace lo que quiere y mengua cuando no se le deja hacer lo que quiere. Claro, es que si tú alimentas algo, crece. Si le quitas el alimento, mengua. Se debilita, ¿no? Claro. Ya lo decía Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 8, verso 13. Aquí Pablo aporta una consideración importante sobre el ayuno. Aunque no habla claramente de lo que es ayunar, pero yo creo que va implícito ahí el tema del ayuno. Aplicar. Dice, porque si vivís conforme a la carne, a los deseos, a los carnales, a los placeres, moriréis. O sea, os vencerá ese mal espíritu y moriréis si seguís los designios de la carne. Dice, mas si por el espíritu hacéis morir, en otras palabras, sometéis las obras de la carne, viviréis. Entonces vais a vivir, viviréis. Claro. Y en Gálatas capítulo 5 vamos a analizar lo que Pablo dice, que son, digamos, las obras de la carne, ¿no? Dice Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne va contra el espíritu, y el deseo del espíritu va contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, esto es lo importante, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si nosotros, digamos, el espíritu... nuestro espíritu es guiado por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, va a fortalecer ese espíritu, va a estar más fuerte que la carne. Entonces, como es una lucha, como hemos visto, se oponen entre sí, el que está más fuerte es el que vence. Claro. Entonces, ¿cómo se fortalece nuestro espíritu? A través de la comunión, de la intimidad, de pasar tiempo en la presencia de Dios, de dejar que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros. Entonces nuestro espíritu va creciendo y vamos sometiendo los deseos carnales. Amén. Y esa es la clave, ¿no? Y dice el verso 19,
Y manifiestas son las obras de la carne, lo que la carne quiere hacer, lo que nuestra naturaleza humana y pecaminosa quiere hacer. Quiere hacer, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Menuda lista, ¿verdad? Sí, sí. Y además cosas semejantes a eso. Todo lo que no está ahí escrito que tiene que ver con eso. Sí, cosas semejantes a todo esto, sí, ¿no? Sí. Dice, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican todas estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Claro. Todas esas cosas son las que se están practicando hoy en día. Eso está en la carne. Esos son los deseos de la carne. Y hay que llevar cuidado, porque si no andamos en el espíritu, la carne brota como la mala hierba. Cualquier cosa de esa, yo muchas veces digo, deberíamos hacer una lista y tenerla siempre presente. Como a veces colgamos la dieta en el frigorífico con un post-it de eso, con un imán. Colgar la lista y ver dónde recordar lo que la carne quiere para estar alerta, para contrarrestarla, reforzando el espíritu a través de la comunión, de la oración, del ayuno y de la intimidad con Dios, ¿no? Porque el problema es que porque hay una similitud. Por ejemplo, cuando Dios dice, con el sudor de tu frente comerás el pan, con el trabajo, con tu esfuerzo, la consecuencia dice, del pecado. De la tierra, y nosotros somos polvo, nacerán, dice, cardo, espino, la mala hierba, ¿no? Y crece sola, nadie la riega del agua que cae, pero nadie la planta, nadie la cuida, y no hay quien la quite. Y las tú dejas un solar. Y los insectos. Sí, claro, son plagas. Pero tú dejas un solar, y tal y como Dios dijo, nadie la plantó, pero eso se hace una selva. Crece. En la huerta tú no lo cuidas y eso se hace una selva. Claro. Ahora, así es nuestra carne, no haciendo nada. Mucha gente dice, yo no me meto con nadie, yo soy bueno. Pues si yo no hago nada malo. No, pues no hacer nada, fíjate, hacer nada es como un huerto que tú no haces nada. Claro, la carne, dice, manifestación, se va a manifestar, va a salir. El sembrador siembra trigo, pero la cizaña no la siembra el sembrador, pero también nace. Y además entonces, ahí y ahoga el fruto del trigo. ¿Entiendes? ¿No? Porque espinos lo ahogan, lo asfixian, lo estrangulan. ¿Qué es lo que ocurre con las obras de la carne en nosotros? Cuando no estamos fuertes en el espíritu. Por eso vamos a ver lo que es el fruto del espíritu. Ajá. Y lo dice el verso 22. El fruto del espíritu es amor. El amor con mayúscula. Claro. Porque ahí la Biblia habla no de 9 frutos. Habla de un fruto. Sí. Basado, el fruto se le llama, por eso va en primer orden, no porque sea la A, sino porque es la base de que las características del fruto surjan después, es el amor. Porque el amor trae gozo, el amor trae paz, el amor trae paciencia, el amor hace que seamos buenos, el amor nos transmite bondad, nos da fe. Mansedumbre, que eso hace falta hoy en día, que la gente le salta a la mínima. Templanza, con dominio propio. Dice, contra tales cosas no existe la ley. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes están puestas para los transgresores. Si no hubiera transgresores, no haría falta la ley. Entonces, si nosotros fortalecemos el fruto del Espíritu, que es el amor, activamos el amor en nuestra vida, nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio, entonces podremos contrarrestar las obras de la carne. Claro. Toda esa lista que se ha leído, ¿no? Y mirad qué dice el verso 24. Dice, pero los que son de Cristo, que son aquellos que han crucificado su carne, su carne, sus deseos carnales están crucificados con Cristo en la cruz. Que eso es lo que significa morir. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día y muere, ¿a qué debe morir? Porque la cruz es señal de muerte. Claro. Jesucristo cargó con la cruz y sabía que la cruz lo llevaba a la muerte. No a la muerte espiritual, pero sí a la muerte física. Entonces Él murió, crucificó. Y nosotros debemos, dice, nuestra carne está crucificada con Cristo en la cruz. Entonces, los que realmente, como dice Pablo en el verso 24, son de Cristo, no los que dicen que son de Cristo. Es el sello y la muestra. Claro, ¿no? es que muchos dicen que son de Cristo, pero no han crucificado su carne. Entonces, los de Cristo han crucificado su carne
con sus pasiones y sus deseos. Como el barquito de vela que recoge la vela para que el viento no lo lleve, porque a algunos los lleva la pasión, los lleva la carne. Una anotación, y es que la carne no da fruto, da obra. Y se manifiesta sola. Es que no hay dice que hacer obras. nada. Cuando se refiere a la carne dice las obras de la carne, pero cuando se refiere al espíritu habla de fruto. Pero quiero hacer esa pequeña como puntualización. Las obras de la carne que se manifiestan solas, una persona está en el sofá de su casa y no hace nada, ni bueno ni malo, no hace nada, está ahí en el sofá, sin hacer nada. Bueno, pues ya la carne está tomando el control. Claro. Porque por eso hay un versículo que dice, en todo lo puro, en todo lo limpio, en todo lo honesto, en pensar. todo lo de buen nombre, en esto pensar. Nuestra mente tiene que estar ocupada en las cosas del Espíritu. Pero por contra, el fruto del Espíritu es un fruto. Y tú no coges un fruto de un día para otro. No, que va. Tienes que cuidarlo, protegerlo, sembrarlo primero, regarlo, abonarlo, cuando crece podarlo, y después de un proceso, tarde o temprano, recibirán la cosecha. Claro, que nadie se desanime. Ya lo dice la Biblia cuando dice que tenemos que dar fruto, y que los hombres vean nuestras buenas obras. Amén. O sea, y glorifiquen a Dios. Claro, y glorifiquen a Dios, porque nuestras buenas obras no nos salvan, pero le dan la gloria a Dios y dan testimonio de lo que creemos. O sea, cuando tú actúas en buenas obras, por eso también hay otro versículo que va en acuerdo con lo que estás comentando, que dice que el que sabe hacer el bien, o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Sí. O sea, si tú sabes que tienes, por ejemplo, que evangelizar, que sabes que tienes que visitar enfermos, sabes que tienes que orar por las necesidades de los demás, sabes que tienes que interceder y no lo haces, el hecho de no hacer nada, como muchos dicen, yo es que no hago nada, bueno, yo soy bueno y no hago nada malo. El hecho de no hacer nada ya implica hacer algo malo. Claro. Porque si sabes hacer las cosas bien, por ejemplo, tú sabes que tienes el deber de trabajar. Entonces, si tú no buscas trabajo o no aceptas ningún trabajo de los que te salen, estás obrando mal. Sí, por supuesto. Estás dejando que la carne diga, no trabajes, que estás mejor en el sofá. Sí, eso trae consecuencias. Y eso trae consecuencias familiares. Falta de poder, digamos, controlar la casa, el orden de la casa, porque cuando no llega, el sueldo no llega a fin de mes, crea problemas familiares. Claro, y la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, y que el que no trabaja, que no coma. Que no coma. Entonces, y hay personas que se agarran a que no es su trabajo, no es mi trabajo, no. En época de crisis como estamos viviendo, que sea, tienes que coger lo que sea, pedirle a Dios un buen trabajo. Y el que es fiel en lo poco, Dios le pone sobre más. Claro, si tú eres fiel y tú aceptas el primer trabajo que te llegue, porque es una necesidad y una obligación. Y un deber impuesto por la palabra. Y una obligación impuesto por la palabra. Entonces tú trabajas. Y tú le dices, Señor, mira, este trabajo no es el mío. Dame a mí un trabajo que yo pueda servirte a ti. Si lo haces con esa intención. Pero mientras trabajando, claro, Dios te va a proveer otro trabajo. Claro, por supuesto. Pero si tú no trabajas, Dios no te va a traer el trabajo de tus sueños. Pero es que además se abre la puerta al pecado, porque cuando una persona no trabaja está desobedeciendo la palabra, a menos que no salga el trabajo y esté formándose y esté peleando por conseguirlo. La base de todo pecado, de vivir en desorden, es el no tener un oficio. Sí, en tener una mente desocupada, mucho tiempo para el ocio. Sí. Y entonces el ocio lo que te lleva muchas veces a los deseos carnales, porque tu carne no quiere orar. Tu carne no quiere ayunar. Y cuando tú no alimentas eso a través de ese ayuno, de esa comunión con el Padre, lo que te viene es la carne. Las obras de la carne salen en ti. Y entonces quieres practicarlas. Y como no estás fuerte en el espíritu, llega el momento en que la carne te domina. Entonces, cuando ayunamos, y para concluir un poco esto... Espera un momentico. Dicen en Ezequiel 16:49. Fíjate, he aquí... ¿Cuál fue el pecado de tu hermana Sodoma? Dice, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Es el problema. Es decir, cuando tenemos abundancia, nos volvemos altivos, orgullosos. Y cuando tenemos todas las cosas, es decir, no una vida disciplinada,
no una vida en orden. que, como dice en Eclesiastés, dice que es un don de Dios, que uno trabaje, y lo dice así, es un regalo de Dios. Claro. Cuando uno trabaja y entonces come el fruto de su trabajo, y dice, esto es un don de Dios, Es que tú esto es voluntad de Dios. No puedes comer si el árbol no produce. Y ese es el gozo del hombre, ¿eh? Claro. Porque Sí. cuando uno está en desorden, y es como en los delitos existe el delito de omisión, porque tú estabas hablando de eso. Entonces, Omitir, igual que está el delito pecado de omisión, de pecado saber de omisión. hacer algo y no hacerlo, y está el pecado. De omisión. Si tú sabes que hay que trabajar y no trabajas, haz todo lo posible por trabajar. Otra cosa es que no tengas papeles, no te sale, pero Sí. oye, coge tapones de plástico, coge chatarra, sí. pero honradamente gánate el pan. Pero en el sofá no te va a llegar nadie. Dios Nadie, no te va a levantar nada, del no, sofá y te va a claro. llevar a... Mira, aquí tienes tu trabajo, el trabajo que tú deseas. No. Dios te dice, ahí tienes el trabajo, tú tienes que trabajar porque no estamos en una época de abundancia, estamos en crisis general. Entonces, cualquier trabajo que salga, hay que cogerlo. Luego, Dios es misericordioso, Dios quiere, depende de tu motivación también. Si tu motivación es servir al Señor con un trabajo que te dé tiempo para trabajar, porque nuestro trabajo como cristianos es servir al Señor, que es servir a los demás. Cuando tu motivación sea esa, ¿tú crees que Dios no te va a dar un buen trabajo para que coordines todo Sí, lo que hay sin en duda. el sentir de tu corazón? Yo soy testigo de que a Claro muchas sí, personas les ha pasado. Claro que Eso- sí, claro que Eso sí. es ciertísimo. Pero debemos de tener eso claro. Dios me enseñó y yo enseño que el deber de un desempleado es buscar trabajo y formarse para un trabajo. claro, correcto. Y yo les digo a los hermanos cuando no tienen trabajo, ya cada uno haga lo que quiera, que se levanta una persona a las 7, a las 8 de la mañana para ir a un trabajo, levántese cada día a esa hora, póngase los zapatos y a buscar trabajo. Sí. Currículum, cartel, empresa, Donde llamada, sea, donde pero sea. sin parar, en una jornada como si fuera laboral. Después come, porque has trabajado buscando Claro, trabajo. has trabajado. Después sigue trabajando y luego cena y busca a Dios todo el tiempo. Y yo les digo, si no sale trabajo en unos días, entonces Dios no es veraz. Y va a salir trabajo, claro que sale. pero uno tiene luego, cuando coge un trabajo, lo que tú has dicho, cuidarlo porque es tu responsabilidad. Y si tú no eres fiel en ese trabajo, como José lo fue en Egipto, en cada trabajo, Dios no te va a llevar a otro nivel. Y luego está otro tema. Tienes que ser fiel en el trabajo y también fiel con Dios. Hombre, por supuesto. Si Dios te ha dado un trabajo, tienes que ser fiel a Dios en Claro, sus mandamientos. sin duda. En cuanto a diezmo, en cuanto a Sí, sí, ofrenda. por Es supuesto, importante por entender supuesto. eso, porque mucha gente aparta eso. Le está robando a Dios. Le está robando a Aunque Dios, no entonces- gusta, eso nos gusta decirlo, pero es verdad. pero Si es que- la primicia que sí. es de Él, la primicia es de Él, Pero es que es palabra no es de santa, Dios. Si no gusta, pero que si la primicia, que es el diezmo, darle lo primero, Primero a además Dios. en el primer momento y lugar, Claro. o sea, apartarlo primero, eso es Hay primicia. Si no una- se le da a Dios, si no es santificado, lo demás no es santificado. claro, entonces, si eso no es santo, lo demás no es entonces santo. puedes perder el trabajo. Claro, Es que sí, ¿por pueden qué pasar muchas cosas. he empezado a trabajar y lo he perdido? Me han despedido porque Dios es fiel contigo, te ha concedido ese trabajo. Ahora tú tienes que ser fiel con él. Claro. Y darle la primicia. Si es que es lo suyo, si es que eso no la es- prioridad tiene no que es ser negociable. Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Ah, por supuesto. A veces pensamos, no, es que si le doy a Dios el diezmo no llego a final de mes. Y no es así. Es que es al revés. Es que es Es al que así revés. no No va a llegar llegas al fin de nunca. mes porque no le das a Dios Claro, lo suyo. es que lo dice, la palabra lo dice, enseña en Malaquías. y es bien claro, ¿no? Me robáis. ¿Robar qué es? ¿Qué Quitarlo dice de los y ladrones? apropiarse de lo los que que no es de roban, uno. ¿qué dice la Biblia? Que no entrarán en el reino de los cielos. Es una de las de los pecados. Además, el diablo a qué vino a Hurtar, robar. matar y Una de destruir. las cosas es robar. El hurto, el Entonces, robo. cuando yo robo, estoy haciendo la obra de Satanás. Entonces, yo debo ser fiel con Dios. Y entonces Dios va a seguir siendo fiel conmigo. Y lo que se suele decir, yo llego a fin de mes porque soy fiel a Dios. Y en lo poco, cuando eres fiel en lo poco, Dios te bendice en lo mucho. Mira, cuando una persona está enamorada, está deseando comprarle algo que le gusta a su A su amorcito, esposa. ¿verdad? A su esposa, a su novia. Tú quieres darle algo y agradarle. quieres regalarle Pero algo. es que en este caso se junta eso con que es de Dios. O sea, está bien que se lo des con gozo y alegría, pero es que es de Dios. Es que no es una cosa que nosotros podamos negociar, es que es lo que Es tiene algo que ser. importante. Entonces, cuando ayunamos, cuando dedicamos, o sea, sometemos nuestra carne, Tenemos que acabar ya, Eusebio. de tenemos alguna ahí el manera, aviso. sí, de alguna manera estamos sometiendo nuestra carne al Espíritu. Muy bien.
Y ya tocaremos cuando sigamos el año que viene, porque ya seguiremos el año que viene. Muy bien. Vamos a ver que también se puede practicar el ayuno sin ninguna devoción, sin ningún, digamos, amor, fervor o entusiasmo. Y se hace como un ritual, como lo hacían, Uy, eso es peligroso. lo estudiaremos en Peligroso. Isaías 58. Se hace como una costumbre, como una tradición, un hábito, incluso con hipocresía y vanidad, ¿no? Y eso nos convierte en religiosos. Muy Así bien, que, pues tenemos que terminar. Vamos a hacer una oración breve. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que hemos hablado sea de edificación y de conducción a nuestra vida hacia tu voluntad. Que todo lo que hemos hablado nos ubique, nos centre, nos posicione para querer vivir para agradarte. Bendecimos a toda persona que nos ha seguido, que ha estado con nosotros, ha compartido su tiempo, y te pedimos que todos juntos podamos llegar a ser hombres y mujeres del Espíritu, con el fruto del Espíritu, y así glorificarte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Eusebio. De nada, hasta y el año también que a viene. todos ustedes, muchas gracias y hasta el próximo programa. Dios les bendiga grandemente. Felices vacaciones.